Estamos en la hoja 37 en la carilla A, el cuarto renglón de abajo hacia arriba en la segunda palabra, Tashema. La Gemara estaba analizando una discusión que había entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si masas que se cocinan en sartenes y ollas son consideradas pan, técnicamente de acuerdo a la descripción y definición de la ley, y por lo tanto si se llama pan hay que separar halá para entregar a los kohanim. Si no es llamado un pan, entonces no se tiene que separar halá de ellos para entregarle a los kohanim. En eso encontramos discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. Resh Lakish dijo que en ollas no se llama pan, a menos que calentábamos previamente la olla y luego poníamos la masa, ahí sí lo vamos a llamar pan, pero si nosotros colocamos todo el pan, o mejor dicho, la masa en la olla y la ponemos a calentar, Resh Lakish considera que eso no se llama pan y se está exento de separar halá. El Rabbi Yohanan dijo se llama pan y hay obligación. Y al respecto, la Gemara se llevó a la investigación a ver si tenemos pruebas como uno o como otro. Tashema. Aquí la Gemara sigue la investigación y dice, mira, lo que estudiamos en la siguiente Mishnah, se puede cumplir con la mitzvah de matzah si también la matzah es llamada lehem, pan, lehem oni, el pan del pobre, leudado o no leudado, no cambia en lo que es la definición de lehem, de pan, pan no leudado también se llama pan, que es la matzah, así que dentro de la definición de matzah es también la definición de llamarlo pan. Y está escrito ahí, se cumple con la mitzvah de matzah, incluso si la matzah es hinna, que ahora inmediatamente la Gemara nos va a explicar qué quiere decir esto. O en matzah asuyá beilfas, y también una matzah que fue preparada en una olla. Vemos entonces claramente que algo que es cocinado en una olla es llamado igualmente pan. Y entonces tiene razón Rabbi Yohanan de que hay que separar halá para los kohanim. Contesta la Gemara, aquí también tenemos que explicar, de acuerdo a Resh Lakish, que se refiere que previamente habían calentado la olla y luego le pegaron la masa de la matzah. Que ahí, como dijimos anteriormente, también Resh Lakish comparte y está de acuerdo que sí se va a llamar un pan y vamos a tener que separar la halá para los kohanim. Al margen, pregunta la Gemara, ¿may matzah hinna? ¿Y qué es esa primera situación que nos trajo una matzah hinna que sirve para el cumplimiento de la mitzvah? Sería una matzah que está semicruda, semicocinada. Y el nivel de cocción se mide de la siguiente manera. Cuando nosotros nos vamos a llamar que se llama pan, si nosotros al trozarla no se estira la masa, ya se secó y se cocinó tanto que nosotros cuando lo queremos trozar se corta inmediatamente y no se estira como la masa convencional. Una masa cuando nosotros queremos partirla y queremos trozarla, se estira como si fuese una goma y luego se corta. Si ya llegó al nivel de cocción que no hay hilitos que se estiren, es ya suficiente para que se lo llame pan, a pesar de que todavía no está horneado por completo. A eso se refirió cuando dijo matzah hinna. Sería una masa que está semi-cocinada. Marrabá, dijo Rabá, y así también se va a aplicar lo mismo a los panes que acompañan la ofrenda de Todá, de agradecimiento. Un Korban Todá, la Torá nos enseña que va acompañado de 40 panes y matzot. Son 30 puntualmente no leudados, 10 de cada especie, 3 tipos distintos de pan no leudado como una matzá y otros 10 que eran leudados. A eso nos dice aquí Rabá que también para la mitzvah de los lahmet Todá, de estos panes leudados y no leudados que van con la ofrenda de agradecimiento, vamos a tomar la misma definición. Y si está semi-cocinado, como dijimos que al trozarlo no se tira la masa, también se va a llamar que es un pan y que cumplió con la orden que dijo la Torá. Aquí hay un detalle un poquitito más sutil, que en el Korban Todá, para que le recaiga la kedushá, para que le recaiga la santidad a estos panes y sirva para el cumplimiento de la mitzvah, necesitamos que tengan condición de pan al momento de degollar a la ofrenda de agradecimiento. Al momento de degollar ya tienen que estar los panes
horneados en calidad de pan. Y a eso nos está diciendo Rabá, que una vez que llegó a este proceso de semi-cocinado, ya también ahí le vamos a llamar pan, y si ahí degollan al animal, va a estar en regla. Dice la Gemara Peshita, y sí, es claro, ¿por qué nosotros sí vamos a hacer diferencias? Ajal lehem ketir, ve ajal lehem ketir. Tanto con respecto a la matzá, está escrito que tiene que ser pan, tanto con respecto a la ofrenda de Todá, está escrito que estos que acompañan son lehamim, son panes. Si es pan para una cosa, es pan también para la otra. ¿Por qué habría de ser distinto? Entonces, ¿qué necesidad hay de que tú aclares que también para los lahmé Todá, para estos panes que acompañan la ofrenda del agradecimiento, se aplica la misma regla? Es evidente. Y se llamará Mau de tema. No, yo tuve que aclararlo. ¿Saben lo que podrías haber dicho? Hoy hacer que está escrito que se debe tomar uno de cada una de las especies. De estos 40 que dijimos que acompañaban, 3 especies distintas de no leudados y una leudado, había que tomar uno de cada especie y entregárselo también como regalo a los Kohanim. Ahora bien, de esto que dice vas a tomar uno de cada uno de estas que se acercan, ¿sí?, figurativamente a Boreolam, uno de cada uno, y dijeron uno entero, no se puede darle medio, no se le puede dar un trozo de alguno, tiene que ser uno completo y entero. Que mande Perisa Damiá, aquí podríamos decir que lo consideramos como si fuese que está trozado, al ser que no está horneado por completo y no queda rígido, duro y homogéneo, y se parte con facilidad, es más frágil. Quizás esta fragilidad le da condición como si fuese ya trozado, porque no podemos manipularlo así en este estado, ya que se partiría. Entonces no se cumpliría con el detalle que exigió la Torah, que sea uno, y por eso hubiese quedado relegado del cumplimiento de la mitzvah. No porque no se lo llame pan. En lo que es definición de pan, tú tienes razón, seguro que se va a llamar pan, pero hubiese tenido ahí otro inconveniente, que se llame no entero, sino trozado, y no sirve. Kamash Malan, a eso vino la aclaración de Rabá y dice, no, eso se llama que es un pan entero y va a servir también para cumplir con la mitzvah de lahmé Todá, de los panes que van con la ofrenda de agradecimiento. Betive. Y la Gemara vuelve al tema inicial, a la discusión del Rabbi Yohanan y Resh Lakish, si lo que se hace en ollas y sartenes tiene condición de pan o no. Encontramos a Meisá, Bet Shammai Potrim Ubet Hillel Mehayevim. La masa llamada Meisá, discutieron Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai dice está exenta de separar halá, y Bet Hillel dice que sí están obligados a separar. Y otro tipo de masa llamada halita, Bet Shammai Mehayevim Ubet Hillel Potrim, a la inversa. En esa segunda, Bet Shammai dice hay obligación de separar halá, y Bet Hillel dicen que no. ¿Qué se llama masa meisa y qué se llama masa halita? Si nosotros colocamos, toda masa es mezcla de harina con agua. Si nosotros colocamos el agua sobre agua hirviendo, eso se llama halita. Y ahí es que está la discusión de Bet Shammai y Bet Hillel. Bet Shammai dice sobre esa hay que separar halá, y Bet Hillel dice que no. Y Meisa es harina sobre agua hirviendo. Esa es la primera situación. Bet Shammai dice que está exento y Bet Hillel dice que está obligado. A halita, y la segunda, que es a halita, es al revés. Es agua hirviendo que nosotros vertimos sobre la harina y con eso preparamos la masa. Ahí es donde Bet Shammai dice que sí está obligado y Bet Hillel dice que no. Es decir, son situaciones inversas. Harina sobre agua hirviendo o agua hirviendo sobre la harina. En una situación Bet Shammai exime y en la otra dice que está obligado, y Bet Hillel a la inversa. Tercera opinión, dice no señor, no hay diferencia harina sobre agua hirviendo sobre la harina. Tanto una como la otra tienen la misma condición y está exento de separar halá. Veámosla. Y aquí hay una segunda versión en lo que dijo este mismo Jajam, que dijo no, es verdad que las dos tienen la misma condición,
pero las dos están obligadas de separar sobre ella la halá. Baja Jamim Ombrim, y una última opinión que dice así: Ejalze bejalze, tanto harina sobre agua hirviendo sobre la harina, ese no es un factor determinante. Asam Bailfaz, Patur, Patanur, Hayab. Si las cocinó en una olla, va a estar exento. Si las hizo al horno, va a estar obligado. Hasta aquí es lo que figura en la Baraitá estas cuatro opiniones: Bet Shammai, Bet Hillel, Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi y Jajamim, habiendo dos versiones en Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. La Gemara analiza detenidamente. Quiero entender la primera opinión, cuando trajo discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, agua hirviendo sobre la harina sobre el agua hirviendo. ¿Qué cambia si el agua hirviendo si la colocamos sobre la harina o si nosotros colocamos la harina y la ponemos sobre el agua hirviendo? Al fin y al cabo, el agua hirviendo cocina o no cocina. La mezcla se está haciendo harina con agua hirviendo. ¿Es válida o no es válida? ¿Cómo puedes marcar diferencia en el orden en el que nosotros colocamos las cosas? Amar Yudá, Amar Shemuel, dejar Amar Yudá. Así dijo Rabbi Yudá, nombre de Shemuel. Y así dijo también Rabbi Yudá. Veite Mar Rabbi Yoshua ben Levi. A quien le dice que fue dicho esta aclaración por Rabbi Yoshua ben Levi, que mahloket bazó kach mahloket bazó. No hay realmente ninguna diferencia. Si discutieron harina sobre agua, agua sobre harina, en las dos Bet Shammai dice está exento y en las dos Bet Hillel dice está obligado. Así sería la primera parte de la Beraitá. No marcamos diferencia. Cuando después dijo a la inversa, Bet Shammai dice que está obligado y Bet Hillel dice que está exento de separar halá, no se refiere en la situación al revés de agua hirviendo sobre la harina o no, porque no cambia en absoluto, sino es otra opinión que dice que Bet Shammai y Bet Hillel discutieron a la inversa. Es decir, de acuerdo a la primera opinión, tanto agua hirviendo sobre la harina como harina sobre el agua hirviendo, Bet Shammai exime en los dos casos y Bet Hillel dice está obligado en los dos casos. Hay una segunda versión que discute a la primera y dice: no señor, Bet Shammai obligaba en los dos casos y Bet Hillel eximía en los dos casos. Pero nadie marca diferencia entre agua hirviendo sobre la harina y harina sobre el agua hirviendo. Por lo tanto, Bet Tabrá, esa baraitá, nosotros debemos quebrarla en dos partes. ¿Qué quiere decir quebrarla en dos partes? Mishe Shanazó, lo Shanazó. El que dijo la primera parte, que Bet Shammai exime y Bet Hillel obliga, no es el mismo que siguió hablando inmediatamente después y dijo: Bet Shammai dice que está obligado y Bet Hillel dice que está exento. No, no es el mismo como se entendía en la lectura lineal. Son dos opiniones distintas y nadie, absolutamente nadie, marca diferencia entre el agua hirviendo sobre la harina o viceversa. Muy bien, esto para terminar de aclarar ese detalle sobre lo que estaba escrito ahí en la Baraitá. Al menos dice la Gemara, Catán mía, lo que nosotros queremos rescatar mínimamente lo que está escrito ahí es que Jajamim Ombrim, que los Jajamim dijeron: Halze vehalze sheasam beilfaz patur. La última opinión, la de los Jajamim, dijeron: no importa agua hirviendo sobre la harina o viceversa. Si se la cocinó en una olla, está exento. Si se la hizo al horno, está obligado. Patanur hayab. Y esto es ahora entonces un interrogante para Rabbi Yohanan, porque está escrito aquí claramente que incluso si nosotros la horneamos, que solamente si la horneamos se llama pan, pero si la cocinamos en la olla no se va a llamar pan. Y Rabbi Yohanan dijo que en la olla también se lo llama pan. Rabbi Yohanan te va a contestar Rabbi Yohanan lo siguiente: es verdad que de ahí es un interrogante para mi postura, pero Tannaehi, hay otros Tannaim que sostienen como yo. Hay discusión entre los Tannaim si al cocinárselo en una olla se lo llama pan o no se lo llama pan. Detalle, como está escrito en la siguiente baraitá: es posible que si se hizo una mezcla de harina con agua hirviendo, esté obligado también de ella a separar halá para los kohanim. Talmud Omar, lejem. El pasuk dijo pan, y esto no se llama pan, y está exento. El Yudá Omer, el lejem era fui matanur.
Rabbi Yehuda dice, pan es únicamente horneado. Dice la Gemara, hasta aquí lo que dice la Baraitá. Aparentemente, dice la Gemara, a simple vista no se entiende en qué están discutiendo. Rabbi Yehuda, ahí no Tanna Kamá. Rabbi Yehuda está diciendo exactamente las mismas palabras que Tanna Kamá. Tanna Kamá dijo, está exento porque tiene que ser pan. Y esto que tú me estás proponiendo no se llama pan. Y Rabbi Yehuda aparentemente está diciendo más de lo mismo, solo que lo habla más claro. En el horno es pan. Si no es en el horno, no se llama pan. Y no puede ser que estén diciendo lo mismo. La Baraitá lo trae como dos opiniones. El alab, más el fásica sino a la fuerza ellos están discutiendo qué pasa cuando se lo hace en una olla. La primera opinión sostiene que si se lo hace en una olla, al pan se cocina el pan en una olla, sí se lo llama pan y estamos obligados a tener que separar halá para los kohanim. El viuda sabar va a ser faz peturim. En cambio, el viuda sostiene, no señor, tiene que ser únicamente en el horno. Es decir, la mezcla de harina con agua hirviendo no le va a quitar la consideración de pan. Lo que nos interesa es el proceso cómo continúa. La primera opinión dice, si lo terminaste cocinando en una olla, obviamente sin agua, pegando la masa a las paredes de la olla, y luego calentamos la olla y que se cocine así, se lo va a llamar pan. Y el Rabbi dice, no señor, únicamente en el horno se lo va a llamar pan. Entonces, si es así, vemos que ahí discutieron Rabbi Yehuda y Tanna Kamá en este aspecto. Si al cocinarse en una olla lo vamos a llamar pan o no. Rabbi Yehuda va a decir, yo voy con la postura que dice que sí se lo llama pan. Dice el Maralo, no señor, si esta es la prueba, esto es lo que tú tienes para demostrar, que discutieron si en la olla se llama pan o no, no estoy de acuerdo. De Kule Alma más y Faz Peturim. Yo puedo explicar perfectamente que todos coinciden, están de acuerdo que en una olla no se lo va a llamar pan. De ajá, que olla Hazal Beafao va a estar nunca mi flegue. Y aquí la discusión, yo la voy a poner en otra situación. Luego, de que él mezcló el agua con la harina hirviendo, ¿sí? Con el agua hirviendo, la harina con el agua hirviendo, y ya, al mezclar con el agua hirviendo, se cocina la harina, y esto ya alcanza para quitarle la condición de pan, porque no se cocina la harina con agua. De todas maneras, discuten de la siguiente manera. Luego, él lo puso al horno a hornear. Y ahí está la discusión. Tanna Kamá sostiene, si tú luego lo colocas dentro del horno, va a ser llamado pan, por más que la harina ya se había cocinado con el agua. Si luego tú lo pones al horno para terminar de hacer, se va a llamar pan. El viuda sabar, el lejmela fui batanur meikará. Y a eso el viuda le discute y dice, no señor, pan se llama lo que se hace solamente al horno. Pero nadie, así te puedo interpretar, nadie sostiene que en una olla se va a llamar pan. Que van de medicará la betanura fie, y al ser que no fue horneado desde sus inicios en el horno, porque previamente se cocinó la harina con el agua, la blejemu, no lo voy a considerar, dice la viuda, que sea un pan y está exento de tener que separar la halá. Va Rabá, y dijo Rabá, Maita madre viuda, ¿cuál es el motivo de la viuda que exige que sea todo horneado? Pasuk dice, van a hornear 10 mujeres sus panes en un solo horno. ¿Qué es lo que quiso decir en un solo horno? Aquel pan que se horneó todo en un solo horno. Toda la cocción fue solo de un horno. Se llama pan. Si no se hizo todo en un solo horno, sino tuvo una precocción con el agua, no se lo va a llamar pan. Es decir, que el viudá encontró su definición en las palabras del pasuk. Todo tiene que ser horneado y no tuvo que haber tenido previamente ninguna cocción. Por eso él ahí lo exime de tener que separar halá. Y esa sería la discusión. Y nadie habló de un pan cocinado en una olla. Siendo así, Rabbi Yohanan no tiene prueba que discutieron los Tanaim al respecto. Y la Gemara concluye con algo sí, relacionado con esto. Y Atib Rabbah
Rabbi Yosef, se encontraban Rabba y Rabbi Yosef sentado en una segunda fila detrás de Rabbi Zerah. Es decir, Rabbi Zerah estaba en la primera fila y en la segunda fila se encontraban sentados Rabba y Rabbi Yosef. Y Rabbi Zerah, que estaba en la primera fila, estaba de frente al maestro que era Ulá. Amable Rabba de Rabbi Zerah, le dijo Rabba, que estaba en la segunda fila, a Rabbi Zerah, que estaba en la primera: tú que estás en la primera fila y tienes de frente a Jajam, ¿le podrías preguntar lo siguiente? Yo tengo una duda, pero yo estoy en la fila de atrás, no queda bien. Quizás le puedes preguntar tú. Pregúntale a Ulá. Si él pegó la masa en la parte interna, la cara interna de la olla, y luego encendió fuego por el lado de afuera de la olla, y así cocinó e hizo el pan. Mahu, pregúntale, ¿cuál es el din? Si eso se llama pan y hay que separar halá o no. Amarle, le dijo Rabbi Zerah, ¿qué quieres que le pregunte? No tiene ningún sentido hacer una pregunta así. De ella, mírale, si yo le llego a plantear esta situación, Amarle, me va a decir, eso es un pan hecho en una olla. ¿Qué es lo que discutieron el Yohanan y Resh Lakish? ¿Esa es la discusión? ¿Sí? En eso discutieron. ¿Qué es lo que estás preguntando? Es claro que sobre ese caso discutieron el Yohanan y Resh Lakish. No hay lo que preguntarle. Amarle Rabbi Yosef. Intervino Rabbi Yosef, que era el otro que estaba sentado en la segunda fila, al lado de Rabba, y le dijo a Rabbi Zerah, quizás le preguntas tú a Ulá otra cosa. Él colocó el pan pegado, la masa pegada en la cara interna de la olla, y no puso fuego por el lado externo de la olla, sino tomó una leña encendida y la coloca del lado interno de la olla para que el fuego vaya directo hacia la masa y se cocine mucho más rápido. Mau, pregúntale eso, si eso se llama pan o no se llama pan, ya que es el fuego directo el que lo está ahí cocinando. Amarle, nuevamente le dijo Rabbi Zerah, ¿qué quiere que le diga? Que le pregunte a Ulá. Diga, mírale, si yo le llevo a preguntar esa situación que tú estás diciendo, Amarli me va a decir, así hace la mayoría de los pobres. Ellos no tienen muchos recursos, no tienen gran cantidad de leña, y ellos toman la poca leña que tienen encendida y la colocan del lado interno para que se les cocine rápido porque no tienen cantidad de leña. Y eso es la mayoría del Maasei Ilfaz, que seguro que sobre eso discutió el Yohanan de Lakish. Tanto lo que tú me preguntas como tú dices que yo le pregunte, es claro que eso es el Maasei Ilfaz. Eso es el caso de un pan en una olla que discutió el Yohanan y Resh Lakish. No tengo lo que preguntar. Es la clásica discusión que venimos estudiando. Por lo tanto, yo no voy a plantear esas preguntas delante de Ulá. Quiere decir que en conclusión, discutieron Rabbi Yohanan y Resh Lakish al respecto, y Rabbi Yohanan no tiene una prueba clara y contundente de que los Tanaim hayan discutido en esto también, pero la Gemara no le da un cierre a esta discusión, si como Rabbi Yohanan y como Resh Lakish, y deja el tema abierto.